Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchas gracias por acompañarnos a meditar la palabra de Dios día a día. Alabamos a Dios por su bendita palabra que nos habla, que nos conforta, que nos anima, que nos guía. Y es mi oración para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea encaminada a los propósitos eternos de Dios. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 12 al 20. Un acto de servicio sorprendente. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después de lavar los pies de los discípulos, el Señor Jesús se sentó a la mesa, tomó su manto y hace esta pregunta: ¿saben lo que les he hecho? ¿Saben lo que les he hecho? El Señor, como maestro, estimula a sus discípulos al pensamiento, a la reflexión. Y de eso trata el meditar día a día la Escritura. El reflexionar, el llegar a conclusiones dentro de nosotros mismos, guiados por el Señor, y saber qué es lo que debemos hacer respecto a la palabra que hemos leído. Después del acto mismo que Jesús lavó los pies de aquellos 12, esto les debe hacer pensar y le dicen: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Él es el maestro, Él es el Señor, Él es el Kyrios en griego, Él es el que está por encima de todos, y siendo el Señor y maestro, hizo ese acto de servicio, lo que nos lleva a pensar y a saber y a concluir que nosotros somos llamados a servir. Nunca eres demasiado grande para no servir. Nunca eres demasiado importante para pensar que ya no debes servir. No importa el puesto, la posición o el ministerio. El pastor Oscar ya no debe hacer cosas como barrer, trapear o ayudar a alguien, servir, visitar el hospital, visitar la cárcel, cuidar a un enfermo. Claro que lo debemos hacer. Claro que debemos hacer las obras de servicio. Y mucho cuidado de pensar que tú estás por encima de todos y que ni el piso te merece. Mucho cuidado con esos ministros soberbios, altivos, arrogantes, que piensan que les tienen que poner una alfombra al pasar, que los tienen que cargar al bajar de la plataforma. Eso es una verdadera estupidez.
tenemos que entender que si el Señor y Maestro estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, ¿cuánto más nosotros? Somos llamados a una vida de servicio, de entrega y de humildad. Este ejemplo nos dio el Señor Jesús. Así que dijo que si nosotros hacemos estas cosas, bienaventurados seremos si las hacemos. Jesús sabía de que uno de sus discípulos, a quien comía con ellos a la mesa, a quien también había lavado los pies, se levantaría y dañaría su calcañar. Lo que había sido profetizado por Dios mismo, de que uno de sus discípulos sería el quien traicionó, y les dijo, y les digo esto para que sepan que cuando esto suceda, yo soy, y creáis en mí. Entonces, sin embargo, dice que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí la importancia de recibir a los enviados de Dios, de recibir el mensaje y al mensajero, de caminar con sencillez, con humildad, de servirnos los unos a los otros, con ese acto de amor, de humildad que Jesús lo hizo. Cuidemos nuestro corazón del orgullo, cuidemos nuestro corazón de la altivez y no seamos indiferentes a la necesidad de otros, porque somos llamados por el Señor. Que el Señor te bendiga. Te envío un cordial abrazo. Bendiciones. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.